Cuando yo era pequeño, mi madre me contaba la historia de cómo algo llegaba del cielo por las noches hasta el techo del jacal donde ella, mi padre y mi hermana mayor recién nacida habitaban. Ella me decía que cerca de medianoche oía que llegaba ese ser, sin escuchar ningún aleteo o que se encaramara. Solo se oía que caía de golpe y comenzaba a correr dando vueltas alrededor del techo, el cual era de láminas de cartón. El ruido que se escuchaba era como si esta cosa buscara meterse a la casa. Mi madre siempre me ha dicho que ella calculaba que el peso de lo que llegaba era similar al de una guajolota. Al mencionar esto a su suegra, es decir, a mi abuela, ella le comentó que lo que escuchaban era una bruja que quería chupar la sangre de mi hermana recién nacida, y que para protegerse debía de poner las tijeras en cruz a un costado de la cama, clavar agujas en cruz debajo de la almohada, colocarle a mi hermana la ropa de labor al revés de mi padre, además de ubicar el machete cerca de la almohada. Pero nada de esto funcionó para ahuyentar a la bruja, aunque sí logró mantenerla a raya afuera de la casa. Así llegó la segunda noche. Recordemos que en los pueblos de antaño no había energía eléctrica, por lo que las personas tienden a acostumbrarse a dormir muy temprano. Mi madre me mencionaba que ella de nueva cuenta no podía dormir. Aproximadamente a medianoche volvió a escucharse el ruido en el techo del jacal. La cosa que llegaba daba vueltas y vueltas, como si intentara meterse, pero afortunadamente después de varios minutos no pasó del intento. A la mañana siguiente mi abuela le dijo a mi padre que cuando lo oyeran llegar, él saliera con su sombrero y que lo aventara al revés, por encima del techo. Así llegó la tercera noche, y mi padre, que en paz descanse, me decía que al salir y aventar el sombrero, no oyó que volara ni cayera nada. Solo alcanzó a mirar sobre el techo unas orejas en forma de punta, de una especie de animal que él no logró reconocer. Dio la vuelta a la casa para recoger el sombrero, y tampoco vio nada. Esto fue el remedio para poner fin a las apariciones de la bruja en casa de mis padres. Aunque esto previamente había pasado ya también con la hermana de mi madre y su niña recién nacida, y posteriormente con uno de los hijos recién nacidos de la comadrona del pueblo. A estos seres es lo que en los pueblos conocen como Tlahuelpuchi o la bruja guajolota, bruja que les chupa la sangre a los niños. Los hechos que les acabo de relatar sucedieron en el año de 1970 en Veracruz, y por esa zona siempre ha sido muy frecuente ver bolas de fuego que salen de los cerros y que bajan hasta los pueblos. Hace más de 15 años, en una visita que hice al municipio de Teayo, Veracruz, tuve la oportunidad de ver a escasos 70 metros de distancia una bola de fuego de aproximadamente 1 metro de diámetro. Esta bola se desplazaba lentamente a no más de 30 metros de altura. En ese momento, cuando pude ver cómo el fuego crepitaba y parecía bailar con el desplazamiento, cuando le dije a mi padre, ¿qué es eso?, y él levantó la mirada, justo en ese momento la bola de fuego se perdió en la espesura de los árboles. Ya de regreso, le platiqué a mi madre lo que vi y de la dirección de donde procedía y hasta dónde se iba. Me comentó que la bruja que acosaba al pueblo siempre iba en esa dirección. La gente veía cómo se acercaba a la bola de fuego que cruzaba los cerros cercanos hasta llegar al pueblo. Después de eso, posarse en una guásima. Es un árbol muy común por esos lares. Y me dijo que muy posiblemente podría ser la bruja que llegaba cuando mi hermana estaba recién nacida. Como preludio de esta historia, les contaré que en casa de mi suegra se han dado muchos sucesos de índole paranormal, de los cuales he sido testigo en muchas ocasiones. La casa donde habita mi suegra fue construida anteriormente por su padre, quien estuvo mucho tiempo casado con una señora que practicaba la magia negra. Posteriormente esta señora murió
y el papá de mi suegra se volvió a casar, llevando a su segunda esposa, la mamá de mi suegra, a habitar a esa casa. Mi esposa me comenta que al derrumbar viejas habitaciones, entre los adobes se encontraron escondidos huesos, pero no supieron si eran de niños pequeños o de animales, ya que, como dije antes, la señora practicaba magia negra, pero a la vez eran frecuentes los abortos que se inducía. De igual manera, al desenterrar plantas de diversas macetas, encontraron frascos con líquidos turbios en su interior, fotos, además de cabellos amarrados. El punto relevante de todo es que en la casa quedaron ciertas energías que hasta el día de hoy varias personas hemos podido ser testigos de ellas. Por todos estos motivos que refiero, considero que la historia que a continuación les cuento tiene algo que ver con la mala vibra que ronda el lugar. Habíamos ido de visita a casa de mi suegra, en el centro de la Ciudad de México. Era noche y yo trabajaba en mi laptop en unos diseños de unas páginas web que me habían encargado. Me encontraba trabajando en el segundo piso de la vieja construcción y ya todo el mundo se había ido a dormir a la nueva construcción. Continué un rato más hasta que me percaté que ya era medianoche. Fue entonces cuando decidí parar. Han pasado tantas cosas en esa casa que es preferible no estar tan de madrugada afuera. Apagué la luz y salí del cuarto, y justo cuando le echaba el pasador a la puerta, oí una especie de carcajada grotesca que sonaba como kia 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 kia. Me giré rápidamente para buscar de dónde provenía el sonido, y vi que en la parte superior del poste de enfrente había un bulto negro del tamaño y apariencia de una guajolota, misma que se movía ligeramente sobre la punta del poste. La luz de la lámpara del poste alcanzaba a iluminar medianamente esa parte donde se posaba el ave. Sentí miedo cuando vi que aquella ave se quedaba fija, en dirección hacia mí, para volver a lanzar otro sonido similar a una carcajada que me heló la sangre. Kia, 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 kia. Volví a escuchar por tercera vez, mientras bajaba apresuradamente las escaleras de esos cuartos y subía los peldaños de la nueva construcción. Abrí la recámara donde dormían mi esposa y mis hijos. Cerré la puerta. Vi que mi esposa e hijos estuvieran bien y me asomé por la ventana. El ave había desaparecido. No sé si la mala vibra de la casa, o incluso del lugar, haya sido la causante de que esto apareciera ahí esa noche, pues dicen que en esa colonia pasan sucesos extraños. Tampoco sé si tenga que ver que mis hijos, en ese momento mi nena tenía unos cuantos meses de edad y mi hijo rondaba los 2 años. No sé si eso sea lo que haya atraído a este ser, o que de plano ya lo traigamos pegado. Por la historia de la bruja que chupa a los niños, siempre teníamos la precaución de colocar las tijeras en cruz cerca de las camas. Vivo en el Estado de México y desde chico oía que mis compañeros de la primaria narraban historias de la bruja que habitaba en el pueblo. Ya tenía unos cuantos años que había pasado el incidente de la bruja en el poste, y por lo que me había referido mi madre, sabía que al estar bautizados ya mis niños, y por ya tener 4 y 3 años respectivamente, era prácticamente imposible que una bruja los acechara. Qué equivocado estaba. La zona que habito es generalmente fría, por lo que juntábamos 2 camas para dormir, en una mis niños y en la otra nosotros. Así nos podíamos brindar calor. Con escalofrío recuerdo aquella noche. Normalmente yo era anteriormente de sueño muy pesado y mi esposa de sueño muy ligero, pero había algo esa noche que me mantenía inquieto y al contrario, mi esposa estaba muy pesada de sueño. Mi hijo era normalmente de esos niños que en la posición en que se dormían así despertaba.
pero esa noche estuvo muy inquieto, moviéndose bastante. Recuerdo que eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada cuando un ruido persistente me despertó. Era una especie de chasquido, de esos que hacemos con la lengua cuando paladeamos algo. Me quedé atento, escuchando, tratando de orientarme de dónde provenía el ruido, el cual ya llevaba más de un minuto oyendo. Me enderecé, y justo entre mi esposa y mi hijo mayor vi una especie de hilo grueso plateado. Se movía permanentemente hacia arriba y hacia abajo. Surgía de la piecera de la cama hasta casi la cabecera, e iba realizando los movimientos como si fuera una lengua de serpiente que sisea a su presa. El hilo era casi como un cordón delgado, y si lo pude ver fue porque por la ventana entra suficiente luz. Además que siempre dormimos con una pequeña lámpara de seguridad encendida. En ese momento, y sabiendo que no era un sueño, le hablé suavemente a mi esposa para que despertara, pero no lo hizo. Entonces la moví con un poco más de fuerza y brinqué a encender la luz de la recámara. Me preguntó qué pasaba y le conté lo que había visto, que entre el espacio de ella y nuestro hijo un hilo plateado se desplazaba y se escuchaba un chasquido. Sobra decir que se impactó y sobresaltó, ya que ella conocía la historia contada por mi madre y también por sus abuelos que, cuando la llevaron de bebé a Guerrero, le colocaron las tijeras en cruz. Buscamos entre las cobijas y no encontramos nada de rastro del hilo plateado. Ya un poco más tranquilos, como a la media hora de esto, logré conciliar el sueño, pero mi esposa menciona que ella oyó la voz enojada de una mujer que provenía desde el otro lado de la ventana. Dice que no entendió lo que dijo, pues al parecer hablaba en otra lengua, pero se lo hizo súper raro oír una mujer a esa hora de la madrugada. Se asomó y no vio a nadie, así que comenzó a rezar. Cuando amaneció le pregunté a mi hijo: «Anoche estabas muy inquieto. ¿Sentías algo extraño?». Lo que me respondió me dejó sumamente perplejo. Me dijo: «No podía dormir porque había un como cordoncito que me molestaba en el cuello». Esas fueron sus palabras, tal cual las escribo. Afortunadamente, después de revisarlo, no encontramos ni un rasguño ni moretón. Pero para mí, esa fue una voz de alerta. Y quiero decir que yo no soy muy religioso, pero en ese momento deseé ir a la iglesia y buscar escapularios para usarlos como protección. Nos alistamos los 4 y emprendimos camino hacia la iglesia del pueblo. Ahí, unas monjas ofrecían una serie de productos que en el atrio de la iglesia. Buscamos unos escapularios y de pronto una de las monjas, que no le quitaba la vista de encima a mi hija, se acercó y le dijo que estaba muy bonita y que esperaba que la lleváramos al jardín de niños que tienen en el convento. La monja era demasiado insistente en este tema y mientras hablaba hacía todo lo posible por acercarse a mi niña, pero ella le rehuía, escondiéndose tras mi esposa. Cabe aclarar que mi hija desde pequeña ha sido muy sociable, pues anteriormente éramos comerciantes y varios locatarios de la zona donde estábamos siempre iban por mi niña para jugar con ella un rato. Al retirarnos apresuradamente, mi esposa y yo concordamos que esa monja tenía un aspecto sumamente siniestro, tanto que me hizo relacionarlo con lo que había pasado en la madrugada. Desde ese día volví a dejar tijeras en cruz y mi esposa comenzó a hacer oración. En varias ocasiones hemos llegado a escuchar ruidos, como si fueran arañazos sobre el techo, el cual es de losa. Y mi esposa me ha platicado que de pronto han oído ella y mis niños como si un perro pequeño corriera sobre el techo. Cuando me dicen esto es cuando subo con una navaja o machete, acompañado de mi pitbull en la azotea. Pero afortunadamente no vemos nada.
No quiero pensar qué haría si viera una entidad esperándome en el techo de la casa. De igual manera, ocasionalmente me he despertado en la madrugada con el ruido de pequeñas piedritas que rebotan y ruedan, que caen una tras otra, como si alguien estuviera divirtiéndose al aventarlas sobre el techo. Hace tiempo me metí a investigar qué podría haber sido ese hilo de plata, y lo que encontré es que ese hilo es la lengua de la bruja. Algunas personas dicen que si uno corta el hilo de plata, brota mucha sangre de él, y que por ello son las tijeras en cruz, no tanto por la referencia a la cruz cristiana como protección, sino que por la posición pueden ser tomadas rápidamente, como si fueran tijeras para podar, y así cortar el hilo de plata. En algún momento leí que si ven hilos colgando del techo o pared sin estar amarrados a nada, tengan cuidado, y creo que tienes razón. A partir de ese suceso, mis noches ya no son las mismas. En junio de 2017 tuvimos una de las semanas sumamente estresantes, pues lo que fuere que llegara todas las noches al techo de la casa se hizo presente casi cada noche. Acá les dejo la cronología de eventos. Día 1. Son las 12:01 de la noche. Desde que sucedió aquel episodio de El hilo de plata, hace casi 6 años, no he vuelto a conciliar el sueño tranquilamente. Desperté por un ruido de un animal corriendo en el techo de la casa. El ruido era producido por un animal, calculo que mediano, del cual se podían oír los rasguños que producían sus pisadas que se desplazaban de un lado a otro, por encima de la recámara. Sabía que no podía ser Hunter, mi pitbull, porque todas las noches coloco un objeto que bloquea la escalera de servicio por la que él puede subir a la azotea. Estuve atento un promedio de 20 minutos, hasta que el ruido dejó de escucharse, temporalmente. 3 de la madrugada. Me ha vuelto a despertar el mismo ruido, ahora acompañado del rebotar y rodar de una piedra. El desplazamiento de lado a lado por el techo de la recámara se hace de una manera rápida. Oigo los mismos arañazos de las patas al pisar la losa y trato de no conciliar el sueño, pensando en qué puede ser, aunque sé muy bien lo que es. Me dan las 4 de la madrugada despierto, y aun cuando ya no se oía nada sobre el techo, me es imposible dormir. De entre tantos pensamientos que tengo entre el silencio, hay uno que me comenzó a rondar la mente. Creo que llegó la hora de defendernos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Pueblos y Leyendas. Los esperamos el próximo miércoles con la segunda parte de esta sensacional historia. Por hoy los dejamos descansar. Apaguen la luz, revisen debajo de la cama y no olviden cerrar la puerta.